En Jalisco la justicia siempre parecía llegar tarde, como si avanzara con los pies llenos de polvo, y el cansancio de tantos años viendo lo mismo sin poder cambiar nada. Las calles del pueblo respiraban ese silencio espeso que antecede a las tragedias, un silencio que se metía entre las rendijas de las casas, en los portales, en los suspiros que la gente no se atrevía a soltar. Luna, una niña de 12 años, caminaba de regreso a casa aquella tarde en que el mundo se le partió en dos. El sol caía pesado sobre los campos secos, iluminando el camino de tierra que ella recorría desde siempre. Nadie imaginó que 4 muchachos, hijos de familias conocidas, mimados por el sistema intocables, por costumbre, la interceptarían entre los arbustos, arrancándole la inocencia con una brutalidad que ni siquiera el viento quiso arrastrar. La encontraron horas después temblando, incapaz de pronunciar palabras. Su abuela Rosa la levantó del suelo sin hacer preguntas. No necesitaba escucharlas. Lo vio todo en los ojos de la niña, el miedo, la confusión, la vergüenza que no le pertenecía. La llevó en brazos hasta la camioneta del vecino, que corrió a ayudar, mientras Luna se aferraba a su blusa como si el mundo entero fuera a romperse de nuevo si la soltaba. La policía atrapó a los 4 antes de la medianoche. Fue raro verlos esposados con la cabeza gacha, farfullando excusas. El pueblo entero pensó que por una vez, tal vez la justicia sí funcionaría. Tal vez, esta vez, no habría favoritismos. Tal vez. Durante días, Rosa no habló. Solo cuidó de Luna, le humedeció los labios, le peinó el cabello, le cantó bajito como cuando era bebé. Por las noches, cuando la casa quedaba envuelta en un silencio todavía más grande, Rosa miraba por la ventana como si buscara algo en la oscuridad, pero lo único que hacía era recordar. Recordar que ella también había vivido otras épocas de horror. Recordar que en su juventud había cargado un fusil para defender su rancho durante los tiempos en que los grupos armados se paseaban como si fueran los dueños del cielo y de la tierra. Recordar que sabía disparar. Recordar que había prometido no volver a hacerlo nunca más. El día del juicio llegó con un cielo extraño de un gris que parecía anunciar desgracia. La sala del tribunal estaba llena de periodistas curiosos familiares, policías vecinos, que hablaban en voz baja como si temieran que una palabra demasiado alta pudiera cambiarlo todo. Luna se aferró a la mano de su abuela mientras entraban. Rosa caminaba despacio con una calma que no encajaba con el caos alrededor. Los 4 acusados estaban ahí vestidos con ropa limpia, tratando de aparentar arrepentimiento. Sus abogados hablaban por ellos, sus madres lloraban sus padres, negociaban miradas con el juez. Los murmullos crecieron cuando el fiscal presentó las pruebas, ropa desgarrada, exámenes médicos, declaraciones. Pero no fue suficiente. El juez Carraspeó ajustó sus lentes y leyó la resolución con esa monotonía burocrática que duele más que los gritos. Los 4 serían liberados. Demasiado jóvenes, dijo. Sin antecedentes, dijo. El delito no podía considerarse grave según la ley aplicable, dijo. Deberían recibir supervisión conductual, nada más. En la sala se escuchó un suspiro colectivo, mitad incredulidad, mitad rabia. Luna bajó la mirada. Los acusados intercambiaron sonrisas discretas apenas contenidas. Una de las madres soltó un gracias a Dios entre lágrimas. El padre de uno de ellos apretó la mano del juez con disimulo. Todo estaba decidido desde antes de empezar. Rosa se puso de pie muy despacio. Nadie le prestó atención al principio. Era solo una anciana vestida de negro, con un rebozo gris y el rostro duro como la piedra. Caminó hacia el pasillo central, sin decir palabras, sin temblar, sin prisa. El murmullo de la sala se apagó
cuando metió la mano bajo el rebozo. Algunos pensaron que iba a desmayarse, otros que quería acercarse a Luna. Pero Rosa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sacó un revólver compacto envuelto hasta ese instante en una tela vieja y lo sostuvo con firmeza. No había temblor en sus dedos, no había duda en sus ojos. Hubo gritos, sillas cayendo, abogados tratando de cubrirse, guardias intentando reaccionar demasiado tarde. Rosa apuntó primero al que lideraba el grupo. Un disparo seco. El muchacho cayó hacia atrás como si alguien le hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Luego vino el segundo, el tercero, el cuarto. Cada tiro certero, pausado, inevitable. Como si el tiempo se hubiera detenido solo para que Rosa terminara lo que la justicia no quiso empezar. Al final, la sala quedó envuelta en un silencio pesado, casi sagrado. Rosa bajó el arma y miró a Luna. La niña no lloraba, solo respiraba hondo por primera vez desde aquel día. Los guardias se abalanzaron sobre la anciana, pero ella no ofreció resistencia. No gritó, no explicó, no pidió perdón. Solo murmuró una frase que nadie alcanzó a entender del todo, pero que Luna sí oyó. Ya no podrán lastimarte. La noticia del tiroteo recorrió el pueblo como un viento caliente que abría puertas sin pedir permiso. Nadie entendía del todo lo que había pasado, pero todos repetían lo mismo con voces temblorosas. La abuela de la niña lo hizo. Los mató a los 4, en pleno juicio. Las calles se llenaron de miradas esquivas, de murmullos que se escapaban entre rendijas de un miedo antiguo que regresaba después de muchos años escondido bajo el polvo. Rosa permanecía sentada en el banco del pasillo del juzgado, esposada, mientras los guardias llamaban refuerzos y la gente trataba de ordenar el caos. No había rabia en su rostro ni arrepentimiento, solo ese silencio firme, espeso, que ella llevaba desde que la vida la golpeó por primera vez décadas atrás. Su respiración era tranquila, casi serena, como si todo aquello hubiera sido tan inevitable como el amanecer. A Luna la llevaron fuera entre policías y trabajadores sociales que intentaban calmarla, pero la niña no gritaba ni lloraba. Caminaba con la cabeza apoyada en el hombro de una enfermera, mirando hacia atrás una y otra vez, buscando a su abuela entre el mar de uniformes. Los ojos de ambas se encontraron un instante antes de que cerraran la puerta del vehículo. Fue un momento breve pero suficiente, una promesa silenciosa, un lazo que ni el ruido ni las leyes podían romper. En la comisaría, Rosa fue interrogada por distintos agentes, todos con la misma insistencia mecánica. ¿Quién le dio el arma? ¿Por qué lo hizo? ¿Alguien la manipuló? ¿Comprende lo que acaba de hacer? Rosa no respondió jamás, ni una sola palabra. Había cosas que no necesitaban explicaciones. Había dolores que no podían traducirse. Mientras ella esperaba en la celda de retención, la oscuridad empezó a tejer recuerdos que hacía años no se atrevían a asomarse. No eran sueños, tampoco pesadillas. Eran imágenes vivas tatuadas en su memoria. Vio a su marido Tomás joven, fuerte, limpiando un fusil viejo bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Escuchó su voz baja, seria. No dispares si no estás dispuesta a vivir con lo que sigue. Recordó las noches en que ambos vigilaban los límites del rancho, escuchando a lo lejos el rugido de camionetas sin placas, el eco de tiros que se perdían entre los cerros. Fueron tiempos de miedo, tiempos donde la justicia no pasaba de ser un rumor. Ella había aprendido a disparar porque en aquel entonces no había otra opción, porque a veces la ley era tan frágil como el cristal. Rosa había guardado esa parte de su vida muy hondo, como quien entierra un arma en el campo, esperando que la tierra la devore. Pero la tierra nunca devora lo que no ha terminado su propósito. La muerte de Tomás
la había quebrado por dentro. Él cayó en un enfrentamiento desigual, defendiendo a un vecino que había tenido la mala suerte de cruzarse con gente equivocada. Desde ese día, Rosa dejó de cargar armas, dejó de hablar de valentía, dejó de creer en las respuestas fáciles. Crió a su hija sola, y cuando su hija murió en un accidente, crió a Luna como si fuera la última flor que quedaba en su jardín arrasado. La vida la había vuelto dura, pero no cruel, callada, pero no indiferente, hasta que vio a Luna regresar destruida, sin voz, sin calor, con los ojos perdidos, como si se hubiera desvanecido parte de su alma. Esa noche, Rosa no lloró. Las lágrimas eran para quienes aún tenían esperanza. Ella solo abrió el baúl donde guardaba las pocas cosas de Tomás, su camisa de faena, su cinturón, un reloj parado y un revólver envuelto en una tela que todavía olía a aceite y metal. No fue una decisión inmediata, fue una decisión acumulada. Una respuesta que había tardado demasiado en pronunciarse. De pronto el ruido de la comisaría volvió a llenarlo todo. Un oficial abrió la reja para informarle que sería trasladada a un penal en las afueras de Ameca, mientras el Ministerio Público preparaba la acusación por homicidio múltiple. Rosa asintió una sola vez. No discutió, no suplicó, no pidió ninguna consideración por su edad. Cuando la sacaron esposada hacia el vehículo, la gente que se había reunido afuera la observó con una mezcla de horror y respeto. Algunos se persignaron, otros murmuraron «pobre vieja». Un par de mujeres la miraron con algo que parecía gratitud. Un hombre gritó que era una asesina. Otro respondió que era una madre defendiendo a su sangre. Rosa no escuchaba ninguna de esas voces. O quizás sí, pero ninguna le importaba. Su mundo se había reducido a una sola verdad: los monstruos que destruyeron a Luna ya no caminarían más por esas calles. Mientras el vehículo arrancaba, Rosa cerró los ojos un instante. El aire olía a tierra caliente, a metal, a tristeza antigua. Y entre esos aromas, reconoció como un susurro del pasado el olor de la pólvora. No lo extrañaba, no lo temía, simplemente lo aceptaba. La justicia de la tierra la había abandonado hacía años. Así que ella había hecho lo único que sabía hacer cuando el mundo se negaba a proteger lo que uno ama. Y aunque nadie lo supiera aún, ese disparo, o 4, apenas había abierto la primera grieta en un pueblo donde las heridas buscaban desde hace generaciones una mano que se atreviera a romper el silencio. El traslado de Rosa al penal de Ameca se convirtió en la noticia del día. No por la detención en sí, sino por la forma en que el pueblo reaccionó durante el camino. Las camionetas de la policía avanzaban despacio por la calle principal y la gente salió a verlas como si presenciara una procesión antigua. No había aplausos, tampoco insultos. Solo un silencio profundo, casi reverencial, como si todos entendieran que estaban mirando algo que iba a quedarse en la memoria colectiva durante mucho tiempo. Las ventanas de las casas se abrieron, los perros dejaron de ladrar, las conversaciones se apagaron. Una mujer mayor, apoyada en su bastón, se persignó cuando el convoy pasó frente a ella. Un grupo de jóvenes murmuró comentarios confusos, tratando de comprender si aquello era justicia o locura. Y en un rincón, un padre abrazó a su hija como si quisiera protegerla de un mundo que él mismo sabía frágil e impredecible. Dentro del vehículo, Rosa permanecía inmóvil, mirando por la ventanilla, como quien observa un paisaje conocido por última vez. Las manos esposadas sobre su regazo no temblaban. Cada rostro que veía al otro lado del cristal le parecía una sombra distante, un recuerdo borroso de una vida que ya no le pertenecía. En sus ojos había cansancio, sí, pero también una calma difícil de explicar, una certeza que nadie más podía comprender.
En el pueblo, mientras tanto, comenzaron a producirse los primeros choques entre quienes veían en Rosa a una asesina despiadada y quienes la consideraban una mujer que había hecho lo que muchos hubieran deseado tener el valor de hacer. Las conversaciones en las tiendas, en las panaderías, en la plaza, se llenaron de opiniones encontradas. La justicia se respeta, decía un hombre nervioso, con el ceño fruncido. No puedes tomarte la ley en tus manos. ¿Y qué justicia?, respondía otro, con la voz cargada de indignación. La ley los dejó libres. ¿Qué habría hecho usted si fuera su nieta? Las discusiones no tardaron en convertirse en susurros y los susurros en rumores. Los padres temían dejar a sus hijos solos. Las madres miraban con más desconfianza a los grupos de jóvenes que se reunían en las esquinas, y los familiares de los 4 muchachos muertos buscaban a quién culpar además de Rosa, porque la culpa duele más cuando uno sabe en silencio que algo en su propia casa también estaba roto desde hacía mucho. Uno de los tíos de los agresores juró venganza entre dientes tan fuerte como para hacerse notar tan bajo como para poder negarlo después. Esto no va a quedar así, repetía una y otra vez. Ella nos robó a los muchachos. Tiene que pagar. Pero la mayoría del pueblo guardaba una postura distinta, un silencio cargado de complicidad. No porque aprobaran la sangre derramada, sino porque todos sabían que de algún modo lo que hizo Rosa era un grito que alguien tenía que dar, un grito que ellos nunca se atreverían a lanzar. En la casa donde vivía Luna el ambiente era aún más denso. La niña había regresado con la trabajadora social que la acompañó desde el tribunal. Las vecinas se acercaron a ofrecer ayuda, comida, palabras que buscaban ser consuelo, pero que jamás podían alcanzar la profundidad del daño que llevaba por dentro. Luna se encerró en su cuarto, abrazando la manta que su abuela le había tejido años atrás, cuando era demasiado pequeña para entender el mundo, cuando lo más difícil de la vida era aprender a amarrarse las agujetas. Ahora, en el reflejo de la ventana, veía una versión de sí misma que no reconocía del todo. No lloraba, no tenía fuerzas para hacerlo. Tampoco hablaba, solo escuchaba el eco de los disparos, no como un trauma, sino como una línea que dividía su vida en 2 mitades. Una enfermera voluntaria que la visitaba intentó explicarle algo sobre procesos legales, sobre traumas, sobre terapia. Pero Luna solo levantó la mirada una vez y dijo algo que la mujer no olvidaría jamás. Mi abuela no lo hizo por odio. Lo hizo porque yo ya no podía más. Mientras tanto, en el penal Rosa se enfrentaba a otro tipo de juicio, uno que no tenía jueces ni expedientes. Las reclusas la observaban con una mezcla de curiosidad y respeto inicial. Algunas habían oído fragmentos de la historia en la radio del patio. Otras solo sabían que había matado a 4 en un tribunal. La primera noche, una interna se acercó a ella en el comedor. No era una amenaza, tampoco un saludo. Solo la observó en silencio, dejando que la historia se contara sola en los ojos de la anciana. Dicen que los miraste a los 4 a los ojos antes de jalar el gatillo, comentó la mujer casi en susurro. Dicen muchas cosas, respondió Rosa con voz baja. Algunas son ciertas. La mujer asintió como si eso bastara para comprenderlo todo. Porque en el penal, las palabras a veces sobran. La vida se explica sola en los gestos, en las cicatrices, en los silencios que cada una carga en los hombros. Poco a poco la figura de Rosa empezó a transformarse entre las reclusas. No era una líder, no buscaba atención. Pero su serenidad, su forma de caminar sin prisa, la manera en que sostenía la mirada de cualquiera sin bajar los párpados, despertaba una mezcla de respeto y desconcierto. Nadie veía en ella una amenaza, pero tampoco una víctima. Era algo distinto,
algo que no encajaba del todo en ninguna categoría conocida. Mientras la noche caía sobre los muros gruesos del penal, Rosa se acostó en su litera, mirando el techo como quien mira un cielo invisible. No pensaba en los disparos, ni en la sentencia que sabía que llegaría. Pensaba en Luna. La niña era la última luz en un mundo que tantas veces había querido apagarse. Y Rosa, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir un destello de paz. No felicidad, no alivio, paz. Una paz silenciosa, amarga pero honesta. Afuera en el pueblo la historia apenas había comenzado a tomar forma entre las sombras y los susurros. Y aunque nadie lo supiera aún, el nombre de Rosa empezaba a convertirse en algo más que el de una mujer encarcelada. Empezaba a transformarse en un símbolo de dolor, de furia contenida, de un tipo de justicia que muchos temían nombrar, pero que todos entendían. La casa donde vivía Luna parecía más grande desde que Rosa ya no estaba, más silenciosa también. Las paredes, acostumbradas a escuchar risas suaves y conversaciones breves, ahora devolvían un eco hueco que hacía que cada paso retumbara como si el tiempo mismo caminara con ella. La niña dejaba la puerta de su cuarto entreabierta, por si acaso, aunque sabía que nadie cruzaría el umbral con la misma delicadeza firme de su abuela. Los vecinos se turnaban para llevar comida, ofrecer compañía o cuidar de ella por unas horas. Pero Luna no hablaba con ellos, no porque no quisiera, sino porque las palabras le parecían demasiado pequeñas para todo lo que tenía dentro. A veces se sentaba en el borde de la cama con las piernas colgando, mirando fijamente la manta que Rosa le había tejido cuando aún creía que el mundo era un lugar seguro. Esa manta se había convertido en un refugio extraño, tibio, único. La abrazaba por las noches como si en cada hilo hubiese un recuerdo de la abuela respirando cerca. Durante los primeros días, la trabajadora social intentó convencerla de asistir a terapia. Luna escuchaba en silencio, moviendo la cabeza, apenas como si quisiera ser educada, pese a no entender del todo aquello que le pedían. No era que rechazara la ayuda, era que su mente estaba ocupada en una sola pregunta, una que la perseguía incluso cuando dormía. ¿Por qué su abuela había actuado con tanta calma? Las noches eran las peores. El pueblo se apagaba temprano. Las luces de las casas lejanas parecían pequeñas fogatas, intentando no morir frente al viento. Luna se sentaba junto a la ventana envuelta en la manta, viendo la calle vacía y sintiendo que algo dentro de ella también estaba vacío, como si el miedo hubiera cavado un agujero profundo que no sabía cómo cerrar. En una de esas noches recordó algo que había intentado olvidar. Un instante pequeño, casi imperceptible, pero que ahora volvía a latir con fuerza. La noche antes del juicio, mientras Rosa peinaba el cabello de Luna con una suavidad que parecía un rezo, la niña había sentido cómo la mano de su abuela temblaba por un segundo. Solo un segundo. Después la mano se volvió firme otra vez. La mirada también, como si Rosa hubiera tomado una decisión silenciosa. Eso le heló el pecho, porque ahora entendía que no fue un arrebato, no fue locura, no fue impulso. Rosa había pensado en cada paso, había medido cada consecuencia, había asumido todo antes de hacerlo, y aún así lo hizo. La mente de Luna volvió al tribunal al eco de los disparos. No recordaba el sonido exacto, pero sí el silencio inmediato que siguió, ese silencio que se siente como una ola gigante que cae encima de todos, arrancando el aliento. Recordaba la mirada de su abuela después del último disparo, tranquila, limpia, sin odio. Como si por primera vez, desde mucho tiempo, hubiera recuperado algo que el mundo le había arrebatado.
Esa mirada perseguía a Luna y a la vez la protegía. Era contradictorio, doloroso, verdadero. Un día, mientras buscaba una camisa que Rosa guardaba para ocasiones especiales, encontró un cajón que nunca había visto abierto. Dentro había cartas antiguas, fotografías amarillentas y un pequeño estuche de madera. Luna lo tomó con ambas manos, sintiendo cómo el pulso le temblaba ligeramente. Lo abrió despacio, como si temiera despertar algo dormido demasiado tiempo. Dentro encontró un pañuelo doblado con cuidado y una bala vieja sin brillo con un pequeño grabado que decía T.R. Tomás Rivas, el nombre de su abuelo. Luna se sentó en el suelo sosteniendo la bala entre los dedos, como si fuera un fragmento de una historia que nunca le habían contado del todo. No sabía por qué Rosa la había conservado tantos años. No sabía por qué estaba ahí esperándola. Pero en ese instante sintió que esa bala era más que un objeto. Era un legado, una advertencia, una cicatriz en forma de metal. Con los ojos humedecidos, apretó el pañuelo contra su pecho. Por primera vez desde la tragedia, permitió que las lágrimas salieran despacio, silenciosas, como si cada una limpiara un poco del miedo que llevaba guardado. Mientras tanto, en el penal, Rosa seguía adaptándose a un mundo donde el tiempo se movía diferente. Las reclusas comenzaron a tratarla con una mezcla de distancia y respeto. Algunas la veían como una mujer que había perdido el juicio, otras como alguien que había hecho lo que la ley no se atrevía a hacer. Rosa no corregía a ninguna. Pasaba las tardes sentada cerca del ventanal que daba al patio. Observaba las sombras de las linternas moverse como si fueran parte de una danza lenta, llena de historias demasiado pesadas para contarlas. A veces cerraba los ojos y escuchaba el sonido de los cerros lejanos, imaginando que estaba en su rancho, donde Tomás aún vivía, y Luna corría entre los árboles buscando luciérnagas. Un guardia joven, recién asignado, se detuvo un día frente a ella. «Dicen que usted es peligrosa», comentó sin hostilidad, más por curiosidad que por juicio. «Dicen muchas cosas», respondió Rosa, sin apartar la mirada del patio. «¿Se arrepiente?» «De haber esperado tanto», dijo ella finalmente con una calma que lo dejó sin palabras. En el pueblo Luna empezó a notar miradas nuevas cuando salía al mercado con la trabajadora social. Algunas eran de compasión, otras de miedo, otras de una extraña admiración que ella no sabía cómo manejar. Era como si la gente la mirara buscando en su rostro una explicación para lo que su abuela había hecho. Como si Luna cargara con una sombra que no le pertenecía del todo, pero que tampoco podía desprenderse. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, escuchó a dos mujeres hablar en voz baja. Dicen que la niña no volverá a ser la misma. ¿Y quién volvería a hacerlo después de algo así? La abuela hizo lo que tenía que hacer, eso sí. Pero ¿a qué precio? Luna siguió caminando sin voltear. Pero esas palabras se clavaron en su corazón. Al llegar a casa se sentó frente a la mesa donde Rosa solía desgranar maíz por las tardes. Puso la bala y el pañuelo encima, los observó con detenimiento, y por primera vez supo que entendía a su abuela mejor de lo que imaginaba. No porque justificara la violencia, no porque quisiera repetirla, sino porque había visto en ese pañuelo viejo el peso exacto de una vida marcada por la pérdida, la lucha y el silencio. Y en ese silencio, Luna comenzó a reconstruirse poco a poco, no con prisa, no con rabia, sino con la misma calma que Rosa había cargado toda su vida. El juicio contra Rosa comenzó semanas después, cuando el polvo del escándalo aún no terminaba de asentarse en el pueblo. La corte estaba llena desde temprano, con periodistas que buscaban convertir la tragedia en un titular llamativo y curiosos que querían presenciar de cerca a la mujer
que había hecho temblar a la autoridad con 4 disparos precisos. Las miradas iban desde la condena absoluta hasta una suerte de respeto incómodo, como si nadie supiera qué sentir realmente frente a ella. Rosa llegó escoltada por 2 agentes. Caminaba lenta con ese paso firme que parecía no pertenecer a una mujer de su edad. Su cabello recogido, su mirada recta, sus manos juntas, como si estuviera sosteniendo un recuerdo. No buscaba simpatía. Tampoco evitaba los ojos ajenos. Simplemente avanzaba consciente de que cada paso que daba la alejaba un poco más de la vida que había conocido. En la primera fila, Luna se sentó entre trabajadores sociales y voluntarios que insistieron en acompañarla. Ella mantenía el rostro sereno, aunque por dentro una tormenta silenciosa seguía ardiendo. Miró a su abuela con la misma intensidad con la que una flor marchita busca la luz después de un invierno largo. Rosa le devolvió una mirada breve suficiente para que Luna supiera que aún estaba ahí, que nada había cambiado entre ellas. El juez comenzó a leer las acusaciones: homicidio múltiple, posesión ilegal de arma, alteración del orden público. Los términos legales parecían rebotar en las paredes como ecos huecos, sin poder atrapar la verdad que todos en la sala conocían, pero que nadie quería admitir en voz alta. La fiscalía presentó fotografías, grabaciones, testimonios. Todo era inútil. Nadie negaba lo ocurrido. Nadie podía negarlo. La cuestión no era qué había pasado, sino por qué había pasado. El abogado defensor, un hombre joven de mirada honesta pero cansada, intentó argumentar sobre el daño emocional, la violencia sufrida por Luna, la inoperancia de la ley juvenil. Pero Rosa levantó una mano con calma y negó. «No use a la niña», dijo con voz grave cargada de años y cansancio. «No la convierta en excusa para mis actos». El abogado la miró con desconcierto. «Señora Rosa, necesitamos una estrategia para reducir la pena». «Mi estrategia es la verdad», respondió ella sin vacilar. Hubo un murmullo en la sala. El juez pidió silencio. Rosa se puso de pie apoyándose en el borde de la mesa. Sus manos, aunque delgadas, no temblaron. «No disparé por odio», comenzó. «No por venganza, no por perder el control. Disparé porque ustedes no lo iban a hacer. Porque ustedes decidieron que la vida de mi nieta tenía menos valor que sus leyes mal escritas. Porque nadie en este lugar estaba dispuesto a protegerla, ni ahora ni nunca». Un silencio espeso cayó sobre la sala. Ni el juez se atrevió a moverse. «Lo hice sabiendo lo que significaba», continuó, «sabiendo que mi libertad terminaría ese día. Y aún así puedo decirle, señor juez, que dormiré más tranquila esta noche que muchas otras en mi vida». Luna apretó los puños sobre su regazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaban a caer. Aquellas palabras no eran un discurso, eran un epitafio, una despedida, una verdad imposible de desarmar. La fiscalía pidió la pena máxima permitida para una mujer de su edad. El abogado defensor apenas pudo presentar testigos vecinos que hablaban del carácter noble de Rosa, de su vida, de trabajo, de su dedicación a Luna, de que nunca había causado daño a nadie. Pero todos sabían que por más historias que contaran, el destino ya estaba escrito. La sentencia cayó como una piedra. Años de prisión, sin reducción, sin beneficios, sin espacio para milagros. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Rosa inclinó levemente la cabeza, aceptándolo como quien acepta la última lluvia de la temporada. Cuando los guardias la llevaron hacia la salida, Luna se levantó de su asiento. No gritó su nombre. No corrió hacia ella. No hizo nada que pudiera detenerla. Solo se acercó lo suficiente para que la abuela pudiera oír su voz suave como un hilo de aire. «Nunca me dejaste sola», murmuró Luna.
Rosa se detuvo. Por primera vez desde que disparó bajó la mirada. La extendió apenas temblorosa hacia el rostro de su nieta. «Nunca lo haré», respondió. Los guardias la empujaron suavemente para seguir su camino. Las puertas se cerraron detrás de ella. Y en ese momento, mientras la sala del tribunal recuperaba poco a poco el murmullo del mundo, Luna entendió que la sentencia no solo había caído sobre su abuela, también había caído sobre ella, sobre el pueblo, sobre todos los que habían permitido que el daño se produjera. Pero al mismo tiempo, comprendió otra verdad, igual de poderosa: la historia de Rosa no era una derrota, sino una última defensa. Una defensa que, aunque la ley se empeñara en condenar, ya había comenzado a florecer en la memoria de quienes caminarían por esas calles durante muchos años más. El penal de Ameca tenía muros tan altos que parecían querer tocar el cielo, como si intentaran encerrar dentro de ellos algo más que cuerpos silencios, culpas, recuerdos que nadie sabía cómo cargar. Allí Rosa comenzó una rutina nueva, áspera al principio, pero que poco a poco se volvió tan natural como las madrugadas frías del campo. La celda que le asignaron era pequeña, con una cama estrecha, una repisa oxidada y una ventana alta que dejaba pasar una franja de luz cada amanecer. Rosa se acostumbró a esa luz, a la manera en que entraba tímida entre las sombras, como si tuviera miedo de molestar a alguien. Observaba esa franja todos los días, sentada en el borde de la cama, respirando despacio, como si cada rayo fuera un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando sin pedir permiso. Las internas comenzaron a acercarse a ella, no con hostilidad, sino con una especie de respeto silencioso. Algunas la veían como una anciana más, otras como un misterio que no encajaba en la lógica dura del penal. Había mujeres allí que habían cometido crímenes terribles, otras que eran víctimas de circunstancias que nunca supieron explicar. Pero todas, de un modo u otro, reconocían en Rosa un peso diferente, una historia que podía sentirse sin necesidad de contarla. Una de ellas, Mariela, una mujer de mirada inquieta y voz rasgada, se sentó junto a Rosa en el patio una tarde. «No pareces de este lugar», comentó mirando el cielo gris. «Nadie lo es», respondió Rosa sin mirarla. «Pero tú menos. Tienes ese modo de, no sé, estar aquí sin realmente estar aquí». Rosa giró apenas el rostro. «Estoy donde debo estar», murmuró. Mariela no insistió. En las prisiones, las conversaciones más profundas suelen ser las más breves. Los guardias también empezaron a notarla. Algunos con distancia, otros con respeto. Había algo en la forma en que Rosa los miraba que los desarmaba sin que ella tuviera que pronunciar palabra. No era desafío, no era sumisión. Era otra cosa, la tranquilidad firme de quien ya ha pasado por cosas mucho peores que una reja de metal. Un día en la fila del comedor, un guardia joven le ofreció un poco más de comida de lo habitual. «Para que se mantenga fuerte», dijo. Rosa asintió apenas. «La fuerza no está aquí», respondió señalando el cuerpo. «Está aquí», y tocó su pecho lento, sin dramatismo. El guardia entendió sin comprender del todo. Mientras Rosa aprendía a vivir entre muros, Luna aprendía a vivir en un mundo donde todos la miraban de forma distinta. No era solo la niña que había sobrevivido a un horror. Era también la nieta de la mujer que había hecho justicia en plena sala del tribunal. Esa etiqueta caminaba con ella a todas partes, incluso cuando no quería. Comenzó a asistir a terapia con una psicóloga de voz suave y ojos pacientes. Al principio no hablaba. Luego empezó a decir frases cortas, después palabras sueltas.
Cada una era como una piedra que decidía soltar después de haberla cargado demasiado tiempo. La psicóloga no la presionaba. Simplemente la escuchaba y le ofrecía un espacio donde el silencio no fuera un enemigo. Una tarde Luna llegó con el pañuelo de Rosa guardado en el bolsillo. Lo colocó sobre la mesa entre ellas. «¿Qué significa para ti?», preguntó la psicóloga. Luna lo observó largo rato. «Es como si todavía pudiera olerla», susurró, «como si ella siguiera conmigo». La psicóloga asintió. «Las personas que amamos no desaparecen solo porque se alejan». Luna apretó el pañuelo. Ella no se alejó. La alejaron. Esas palabras dichas con la voz temblorosa, pero firme, marcaron el inicio de algo nuevo dentro de Luna. Una forma de fortaleza que no se parecía en nada a la violencia, sino a una resistencia silenciosa, tejida con la misma calma con la que Rosa la había cuidado toda su vida. Las visitas al penal se convirtieron en ritual. Cada 15 días, Luna se sentaba frente al vidrio grueso de la sala de visitas, esperando ver aparecer a su abuela. Rosa avanzaba hacia ella, siempre con el mismo paso lento, digno, inquebrantable. Cuando se sentaban una frente a la otra, no necesitaban muchas palabras. «¿Cómo estás?», preguntaba Luna. «Cansada, pero tranquila. ¿Te tratan bien aquí?». «Me tratan como a cualquiera, eso basta». A veces Luna hablaba sobre la escuela, sobre las vecinas, que la ayudaban, sobre los sueños, que empezaban a regresar en pequeñas dosis. Otras veces solo se quedaban en silencio, mirándose, compartiendo una paz frágil, pero real. En una de esas visitas, Luna apoyó la mano contra el vidrio. Rosa la imitó. Sus palmas no podían tocarse, pero el gesto bastaba. «¿Te arrepientes de lo que hiciste?», preguntó la niña con un hilo de voz. Rosa la miró largo rato. «Me arrepiento de no haber podido protegerte antes», respondió finalmente. Luna bajó la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. «Yo estoy aquí porque tú me cuidaste», dijo ella. Rosa cerró los ojos un instante. Cuando los abrió había en ellos una luz tenue, una chispa que sobrevivía a pesar de todo. «Y seguiré haciéndolo mientras respire», prometió. Afuera el pueblo seguía hablando de ellas, cada quien desde su perspectiva, desde su miedo, desde su memoria. Pero dentro del penal, en cada visita, en cada silencio compartido, Rosa y Luna estaban construyendo algo que nadie podía destruir, un puente entre dos heridas que aprendían poco a poco a caminar juntas hacia la luz. El tiempo en el penal avanzaba con la lentitud de una sombra, alargándose al atardecer. Rosa envejecía despacio, no por el encierro, sino por la acumulación de recuerdos que cargaba consigo. Sus manos se volvieron más delgadas, su espalda más frágil, pero su mirada seguía siendo la misma, firme, clara, capaz de atravesar cualquier grieta de silencio. Cada mañana, las internas veían cómo salía al patio con su paso medido, casi ritual, para sentarse en la misma banca. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía sus palabras caían con el peso de quien ha visto demasiado y ya no necesita impresionar a nadie. Algunas mujeres se acercaban para pedirle consejo, otras simplemente buscaban sentarse cerca, como si la presencia de la anciana calmara algo dentro de ellas, y tal vez sí lo hacía, porque Rosa se había convertido en algo más que una reclusa. Era un faro tenue en medio de un mar turbulento, un recordatorio de que incluso dentro de esas paredes había historias que nacían del amor más profundo, aunque hubieran terminado en sangre. Mientras tanto, en el pueblo, la vida seguía con su mezcla habitual de rutinas y murmullos. Las calles polvorientas repetían los mismos sonidos. Los gallos cantaban a la misma hora.
Los niños corrían detrás de pelotas viejas. Pero bajo esa apariencia tranquila, persistía una memoria colectiva que nadie lograba borrar, la memoria de los disparos en el tribunal de la anciana que se enfrentó a un sistema entero de la niña que sobrevivió a pesar del mundo. Algunos hablaban de ella con rabia, asegurando que había manchado el nombre del pueblo. Otros la defendían con fervor, como si hubiera hecho lo que todos querían hacer, pero nunca se atrevieron. Y muchos en silencio simplemente aprendieron a vivir con la sombra de esa historia, porque sabían que la memoria no siempre es un acto voluntario. A veces se impone sola. Luna creció entre todas esas voces. Primero tímida, luego más segura. Primero quebrada, luego hilada con hilos nuevos. Su adolescencia estuvo marcada por visitas constantes al penal. Cada viaje era una mezcla de ansiedad y esperanza. Y cada despedida dejaba un peso en su pecho que no se aligeraba fácilmente. Pero Luna también aprendió a respirar de nuevo. Aprendió a caminar sin miedo. Aprendió a reír sin sentirse culpable. Aprendió a contar su historia sin que le temblara la voz. Un día ya más alta, más fuerte, más parecida a la versión que Rosa había soñado para ella, decidió llevarle a su abuela una carta. Era corta, escrita a mano con la letra un poco apretada. Rosa la leyó con calma, deteniéndose en cada trazo como si leyera un poema antiguo. Abuela, decía, yo no quiero vivir con odio, pero tampoco quiero olvidar. Te prometo que lo que viví no me va a destruir. Y lo que tú hiciste, lo voy a llevar conmigo como se lleva una cicatriz, no para mostrarla, sino para recordar que sigo viva. Rosa guardó la carta en el bolsillo de su bata, como quien guarda un tesoro. No lloró. Ella casi nunca lloraba, pero sus ojos brillaron con un destello que no se había visto en años. Las visitas continuaron hasta que un día, sin previo aviso, Luna recibió una llamada del penal. No fue una noticia abrupta ni dramática. Fue dicha con una voz serena, casi respetuosa. La salud de Rosa había decaído. La edad, el encierro, la fatiga de una vida entera luchando contra sombras. Luna llegó al penal cuando el sol ya se escondía detrás de los cerros. El cielo estaba teñido de un naranja profundo, como si el día se negara a apagarse por completo. La condujeron hasta la enfermería. Allí Rosa descansaba en una cama sencilla, más pequeña, de lo que merecía, más fría, de lo que Luna hubiera querido. La anciana abrió los ojos al sentir su presencia. «Mi niña», susurró con una voz que parecía llegar desde muy lejos. Luna tomó su mano sintiendo la fragilidad de los huesos, la dureza de la piel curtida por años de trabajo y dolor. «Estoy aquí, abuela», murmuró. «No te voy a dejar sola». Rosa sonrió con esa calma antigua, esa que siempre había sido más fuerte que cualquier tormenta. «Tú ya no estás sola». Eso era lo único que importaba. Luna apoyó la frente en la mano de su abuela. «Gracias», dijo entre lágrimas silenciosas, «por todo». La respiración de Rosa se hizo cada vez más lenta, más suave, como si el mundo la estuviera llamando, con una ternura que nunca había recibido antes. Antes de cerrar los ojos por última vez, murmuró: «Cuida tu luz, Luna. Es lo único que ellos no pudieron quitarte». Y se fue, sin ruido, sin dramatismo, como se van las cosas que han sufrido demasiado, pero que también han amado demasiado. El penal guardó un silencio respetuoso esa noche. En el pueblo, las campanas repicaron con la cadencia lenta de un adiós. Y Luna, con el pañuelo de Rosa entre las manos, caminó hacia su casa, sabiendo que el mundo nunca volvería a ser el mismo, pero que tampoco tenía por qué ser peor. Con el tiempo, la historia de Rosa se convirtió en algo más que un recuerdo, un susurro
entre generaciones. Una advertencia para la injusticia. Un poema sin rima. Una sombra y una luz. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que desde aquel día el pueblo era un lugar diferente. Porque una abuela con un rebozo viejo y un corazón roto había demostrado que el amor también podía disparar. Y que a veces, solo a veces, ese disparo era lo único que quedaba para proteger lo que el mundo se empeñaba en destruir.